Vamos a continuar con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Estamos en el capítulo 5, pero hemos terminado una sección que es sobre el regreso de Cristo. Y digamos que a partir del versículo 12 del capítulo 5 de la primera carta, empiezan unas instrucciones muy prácticas de parte del apóstol Pablo. Bueno, de hecho recordar, no es Pablo solo, Pablo, Silas y Timoteo, quienes escriben esta carta. Y en los versículos 12 y 13 hay algo muy interesante que la palabra de Dios nos enseña. No sé si decir esto, pero es nuevamente uno de esos pasajes, la verdad es interesante, pero es uno de esos pasajes donde yo quisiera estar sentado junto con ustedes y que alguien más lo enseñara, que alguien más lo predicara. No sé si alguien pudiera por un instante ponerse en mis zapatos y comprender que no es fácil hablar de esto. De hecho, alguien diría, "Ay, ¿por qué tanto misterio?" Bueno, leamos y notemos de qué trata la palabra y luego estudiemos, aunque la confianza que tengo es que yo no escribí esto, sino que es el apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, quienes inspirados por el Espíritu Santo han escrito esto. En otras palabras, esto es palabra de Dios también. Dice en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Entonces, al leer, sí se dan cuenta por qué les digo que quisiera yo estar sentado y que alguien más predicara. Porque obviamente hemos llegado a uno de esos pasajes donde la palabra de Dios habla, como dice literalmente esta traducción, de los líderes, de quienes dan orientación espiritual, de quienes realizan la obra de Dios en esta tierra, literalmente utilizando las palabras del texto. Y bueno, por la gracia de Dios, Dios me ha dado ese privilegio, así que en un sentido es como predicar sobre uno mismo. Entonces no es fácil, no es muy cómodo. Claro, esto está allí en la palabra de Dios. Esto lo escribió Pablo, no hablándolo de él mismo directamente, sino que lo está diciendo a los tesalonicenses. Y quiero decir esto en esta introducción, antes de darles el título de la enseñanza. Como hemos venido viendo, Tesalónica era una iglesia muy joven, de hecho demasiado joven, tanto que la preocupación de Pablo precisamente era qué pasó con ellos, porque Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que salir muy rápido de Tesalónica porque los estaban persiguiendo, porque los iban a matar. Y sin embargo, allí quedaron los cristianos que también estaban viviendo situaciones difíciles. Por eso es que Pablo, cuando no puede volver, hace todo lo posible, pero al fin y al cabo es impedido y no puede regresar, hace todo lo posible y no puede, le resulta literalmente imposible. Entonces finalmente envía a Timoteo, pero ahora Timoteo ha traído noticias maravillosas. Ahí es donde Pablo escribe esta carta y la envía de nuevo a los tesalonicenses. Pero a la vez también debemos entender que, nuevamente, no hay cristianos perfectos. Tesalónica tampoco era la iglesia perfecta. Y a partir del versículo 12 del capítulo 5, Pablo empieza a hablar de una serie de situaciones que no estaban bien, porque una vez más los cristianos no somos personas perfectas, que todavía nos hace falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto, y que obviamente hay algo que me encanta. La palabra de Dios muchas veces, constantemente, lo que hace es elogiar las virtudes de las personas de la iglesia, pero luego también lo que hace es corregir. Esto me hace acordar mucho al mismo Señor Jesucristo. Cuando tú lees Apocalipsis, particularmente los capítulos 2 y 3, recuerdan las cartas a las iglesias. Han notado que en ocasiones Jesús empieza diciendo: yo conozco lo que haces, conozco tu labor, tu trabajo. En otras palabras, es como: te felicito, qué bien. Reconoce lo que esos cristianos están haciendo, pero luego dice: pero tengo algo en contra tuya. Entonces es como si dijera: bueno, vamos a resaltar primero lo bueno, pero hay también que hablar un poquitico de lo malo. Y resulta que a veces parece que a los cristianos como que no nos gusta eso, no nos gusta que nos corrijan. Y la pregunta es: ¿y de quién es la responsabilidad de predicar fielmente la palabra, palabra que constantemente nos alienta, nos anima, que precisamente a veces nos recuerda las virtudes, las gracias, misericordias que Dios nos ha dado, pero también que muchas veces que nos corrige?
Pero ¿a quién le toca esa labor? Al que está enfrente. Y parece ser que la iglesia en Tesalónica no tenía mucha estima por aquellos que les predicaban. Parece ser que la iglesia en Tesalónica no estaba respetando mucho a sus líderes. Lo entendemos porque esta es la recomendación que Pablo hace. De hecho, el título que le he puesto a esta enseñanza precisamente es Petición en la Santidad. Y le he puesto este título porque al leerlo allí, en la Nueva Traducción Viviente, alguien diría, pero esa palabra no aparece por ninguna parte. De hecho, quiero decirlo que, si mal no recuerdo, creo que fueron 13, 14 traducciones que leí en español, aparte del idioma original. Y curiosamente, la Nueva Traducción Viviente es la única que no utiliza esta palabra, pero esta palabra está en el idioma original. Si tienes cualquier otra traducción, lo puedes corroborar, aunque algunas dicen les rogamos o les suplicamos, literalmente es lo que está diciendo el idioma original. Esta es una petición, así que le he puesto como título a esta enseñanza porque dado que yo soy el que debo predicar y precisamente en el idioma original se utiliza esa palabra, quiero de entrada recalcar que Pablo no impuso esto, que Pablo no dijo esto como una, digámoslo así, como algo imperativo, aunque necesario. En otras palabras, Pablo no está diciendo es que ustedes tienen que hacer esto, sino que él lo está haciendo con todo el corazón, con todo el cariño. De hecho, literalmente él les está rogando, les está suplicando a los cristianos, por favor. Así que si Pablo, que les está pidiendo a los tesalonicenses que por favor hagan esto con sus líderes, que no los menosprecien, que no los traten mal, tratemos de imaginarnos entonces cómo debería hacerlo yo, que es, en este caso sería una persona a quien Dios ha puesto delante de ustedes. Mis hermanos, es un ruego, literalmente es una petición, es una súplica. Es más, quiero enfatizar que esa palabra que aparece allí en el idioma original, por ejemplo, si tú leyeras el Evangelio según Juan en el idioma original, te darías cuenta que esa palabra que se usa allí particularmente es una palabra que solo es usada para cuando, por ejemplo, los discípulos de Jesús le pedían un favor a Jesús o cuando literalmente Jesucristo le pedía un favor directo al Padre. En otras palabras es eso, es cuando tú le quieres pedir un favor a alguien, es más, tú utilizas esta expresión o tú haces esto solamente con alguien que tienes mucha confianza, que tienes mucha intimidad. Miren, mis hermanos, lo voy a decir de esta manera para cerrar esta introducción. Es como ese tipo de cosas que tú no le pides a cualquiera. Es como ese tipo de cosas que tú solamente le pides a aquella persona que tienes tanta confianza, como cuando tú necesitas un favor muy grande, muy importante, y tú dices, ¿pero a quién le pido este favor? Es que no sé, me da pena, es que no a cualquiera le pides esto. Esta, digamos que es la naturaleza de este pasaje. Así que esta es una petición de parte del apóstol Pablo para los tesalonicenses. Podemos decirlo, es una petición de Dios para la iglesia, pero a la vez es una petición del liderazgo para los cristianos, pero con todo el corazón. Yo no le puedo pedir esto a los que no son cristianos. Yo no le puedo pedir esto a los quienes no son mis hermanos en Cristo Jesús. De hecho, es todo lo contrario. Yo debo esperar todo lo contrario de los que no son cristianos. Tanto que de hecho hasta a veces los cristianos no brindan esto que la palabra de Dios está llamando a que hagamos. ¿Es tan fuerte esto? Entonces lo que les digo, una vez más, si a veces los mismos cristianos no responden a esta petición, ¿qué podemos esperar de los que no son cristianos? Pero es que esto no es para los que no son cristianos. Es un ruego, es una súplica, es un deseo del corazón, pero no es una imposición. Literalmente es una petición para ustedes, iglesia. Pero ¿por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque de hecho, si nosotros respondemos a esta petición, esto es algo que también nos va a ayudar a crecer en la santidad. Eso es entonces lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Y literalmente solo vamos a ver 2 puntos. Por eso lo primero que quiero que veamos es que esta es una petición de respeto. Quizá las personas del mundo que están en un lugar de posición, ellos no ruegan por respeto, ellos demandan respeto, ellos exigen respeto y vaya que no los respetemos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de respeto, no lo hace de esa manera. La Biblia no dice, iglesia, ustedes tienen que respetar a sus líderes. No lo dice así. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia? Y lo voy a demostrar. No traje todos los pasajes porque hay muchos, pero les quiero traer unos pasajes
Obviamente vamos a empezar por el texto que vamos a estudiar, pero demostrándoles que cuando la Biblia nos habla de respeto, y claro, es que toda persona merece respeto, eso es cierto, claro que sí, pero es que no estamos hablando aquí solamente de respeto por la persona, sino por lo que hace. Pero cuando la Biblia habla de ese respeto por el liderazgo de la iglesia, lo hace como un ruego, como una petición, lo que les decía. Debería, y Dios sabe que lo estoy haciendo así, es como cuando uno lo hace con pena. Cuando uno pide algo que uno sabe que lo puede pedir, pero es que no se lo pide a cualquiera. Mis hermanos, notemos lo que dice la primera parte del versículo 12 el versículo 2 y la primera parte del 13. Y notemos cómo dice esta traducción. Amados hermanos, y aquí es donde esta traducción falla terriblemente. No por esa palabra de amados, no, en esta no es la parte, sino que notemos que esta traducción dice, honren a sus líderes en la obra del Señor. Esta traducción omite la palabra más importante, nuevamente. Lee cualquier otra traducción en español. Y el idioma original también utiliza esa expresión. Literalmente el idioma original dice, amados hermanos, les rogamos o les suplicamos que honren a sus líderes en la obra del Señor. Pero notemos allí dos cosas muy importantes para resaltar en esta primera parte. Nuevamente, aunque esta traducción no lo dice, pero es un ruego. En segundo lugar, aunque allí aparece la palabra honra, que también se puede traducir, pero quizá la mejor traducción es respeten, aunque nuevamente aquí dice honren, que está bien. El idioma original también se puede traducir como reconozcan. Y lo segundo que quiero resaltar es que también hay que aclarar algo. Por eso esto es un ruego. Yo no sé si alguna vez tú has estado frente a un líder, ante un pastor de una iglesia, que dicen es que yo soy el pastor y me tienen que respetar. Miren, mis hermanos, de hecho yo lo que voy a decir aquí espero que se pueda entender. Uno no tiene que respetar a una persona porque sea pastor o porque diga que es pastor o porque nos diga que lo tenemos que respetar. De hecho, aquí es donde está la clave. De hecho, hay que tener cuidado. Una vez más, como personas, respetemos a todas las personas por igual. Pero aquí debemos entender que lo que Pablo está pidiendo es que la iglesia en Tesalónica pueda reconocer que hay unas personas que están frente a la iglesia, pero que ellos hacen ¿qué? La obra ¿qué? Del Señor. Porque es que hay muchas personas también, y eso es cierto, hay muchos líderes que han abusado de las personas. Hay muchas personas que, como se dice vulgarmente, se les ha subido a la cabeza el título de pastor y entonces ellos creen que por ser pastores, entonces ya pueden exigir, pueden demandar, pueden reclamar. De hecho, aquí está la pregunta más importante. Sí, es que mis hermanos, pastor se puede hacer llamar cualquiera. Esa es la realidad. Y más en el siglo XXI. Hoy pastor se puede nombrar a cualquier persona. De verdad. De hecho, hoy una persona puede ser la persona más malvada y perversa con... Mis hermanos, literalmente la Biblia habla de unos requisitos para ser pastor. Pero hoy en día las personas pueden pasarse por alto todos los requisitos bíblicos y va a encontrar personas, grupos, y si no los encuentran, hasta ellos mismos se nombran pastores. En otras palabras, hoy es muy fácil que una persona se convierta en pastor, humanamente hablando. Pero también hay que tener claro que lo que aquí está pidiendo la palabra de Dios necesita también de algo, precisa de algo, porque lo que les decía, de hecho, esa misma palabra que aquí se traduce como honren, que realmente es reconozcan, significa literalmente dos cosas. Una vez más, que tú puedas reconocer a esa persona, es decir, reconocer su labor, pero a la vez que tú puedas tener la capacidad intelectual de saber si esa persona realmente está ejerciendo lo que dice ser. En otras palabras, nuevamente, mis hermanos, tengamos cuidado, porque es que también con este tipo de enseñanzas a veces se ha llevado a idolatrar a los pastores o a los líderes religiosos, a ponerlos en un pedestal, creer que porque ya son pastores, son una eminencia, son los más santos, puros y perfectos. Recordemos que hay lobos disfrazados de ovejas. Nosotros no podemos ignorar eso. Entonces el problema es que hay muchas personas que creen que porque ya tienen un título de pastor, a veces porque tienen una personería jurídica, que simplemente es un documento que cualquiera puede ir a hacer ante el gobierno, porque tienen una credencial que cualquier persona les puede dar, hasta ellos mismos la pueden sacar, que porque tienen un título que hasta ellos mismos se lo pueden poner, entonces ya eso merece que nosotros los tengamos allá en un pedestal. No. Notemos, es un ruego de que honren, respeten, reconozcan a sus líderes, pero en la obra del Señor, que literalmente el idioma original utiliza una expresión que dice en el Señor o frente al Señor. En otras palabras, pregúntate a esa persona que está diciendo que es pastor, esa persona que estás reconociendo como líder, ¿cuál es su labor? Nuevamente, no es simplemente que es que él tiene el título de pastor. Hay personas que tienen el título de pastor, pero no hacen la obra del Señor, que literalmente no llevan a la iglesia a Cristo. A veces hasta son líderes que se hacen llamar hasta pastores cristianos y llevan a las personas a ellos mismos. Y se convierten ellos en amos, dueños y señores de la iglesia.
La iglesia solo tiene un amo, solo tiene un dueño, solo tiene un Señor. Y a quienes Dios nos permite estar frente a la iglesia, mis hermanos, yo tengo que estar aquí frente a ustedes para que todos me puedan ver y me puedan escuchar, pero literalmente cuando yo estoy hablando en nombre de Dios, tengo que hacer todo lo posible para que a la última persona que ustedes vean sea Alex. En otras palabras, yo soy el que me tengo que quitar de este lugar cuando predico y que sea Cristo quien reine. Es la obra en el Señor, tanto que dice, ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual, aunque aquí esta traducción nuevamente hace algo muy interesante, y es que ciertamente aquí dice, ellos trabajan arduamente. El idioma original literalmente utiliza una expresión que significa fatigarse o llevar el cuerpo hasta el cansancio, y dice, y ellos están frente a ustedes y se agotan por llevarlos a Cristo Jesús. Y está utilizando una expresión que también se puede utilizar como cuando una persona hace trabajo pesado. Lo que está diciendo es, miren, ustedes deben reconocer que si sus líderes, que si las personas que están frente a ustedes les están dando verdadera instrucción espiritual y los están llevando a Cristo, esa labor es tan agotadora como el trabajo más pesado que alguien pudiera experimentar en esta vida. Y hay personas que así no lo entienden. ¿Sí vemos por qué es un ruego? Yo no espero que las personas que no son cristianas puedan entender cuán agotador es estar frente a una iglesia y llevarla a Cristo Jesús. Mis hermanos, yo espero que ustedes sí puedan entender que esta es la realidad que muchas veces me quita el sueño, me quita el apetito, que literalmente me lleva a estar agotado. Yo no sé si alguna vez has tenido la responsabilidad de presentar un trabajo o de una responsabilidad como que tienes que presentar un resultado de algo frente a alguien. ¿Alguna vez lo has experimentado? ¿Cuánta presión has experimentado en tu vida? Ahora trata de imaginar ese peso multiplicado al infinito, porque la responsabilidad que tenemos aquellos que estamos frente a la iglesia es llevarla a Cristo. Y hay de nosotros si no la llevamos a Cristo. Saben, no es que vayamos a perder el empleo, no es que vayamos a perder el trabajo, no es que no nos vayan a pagar a fin de mes, es que nos esperaría la condena eterna y condena más terrible que cualquier otra persona. Quiero decirles algo, aunque ciertamente muchas personas han hablado, ¿y por qué voy a decir esto? Porque está conectado con lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos cómo la palabra de Dios advierte también de un juicio eterno, de un castigo. Hay muchas personas que aman y les encanta hablar del infierno. Nosotros hablamos cuando la Biblia habla, pero hace 8 días hablamos de esto. Hay una condenación, hay un castigo. Pero ¿sabían ustedes que a esas personas que les encanta tanto hablar del infierno, muchos de ellos no saben que aunque ciertamente Jesús fue el que más habló en la Biblia del infierno, eso es verdad, pero ¿sabían ustedes a quién fue que más les habló Jesús del infierno? La mayoría de veces que Jesús habló del infierno, no le dijo estas palabras a la multitud. La mayoría de veces que Jesús habló del infierno, ¿a quién les dijo estas palabras? A los líderes. Saben, el infierno va a estar repleto de líderes que dijeron, Señor, Señor, que expulsaron demonios en el nombre de Jesús, que hicieron milagros en el nombre de Jesús, que profetizaron en el nombre de Jesús. Déjenme decirles, porque el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, que literalmente dice sus demonios. ¿Saben que la Biblia enseña que cuáles son los que se disfrazan de ángeles de luz? El diablo y los falsos maestros. Miren, mis hermanos, las personas que deberíamos temblar con el infierno, deberíamos de ser los que predicamos. Porque hay de nosotros si no estamos realmente trabajando para llevar a las personas a Cristo y dándoles orientación espiritual. De hecho, esa última frase es muy interesante en el idioma original. De hecho, si tienes otra traducción, puedes leerlo, que habla como de exhortar o de amonestar, que literalmente significa regañar, pero gentilmente. Y esa es la parte más difícil para uno como predicador. No se trata de regañar simplemente, sino, nuevamente, es como decirle a las personas lo que está mal, pero de una manera muy gentil, muy amable. Yo no sé si eso ha pasado aquí, espero que con la ayuda de Dios sí. O bueno, yo puedo decir que sí sé, pero pues uno se puede engañar a sí mismo. Pero mis hermanos, lo que está diciendo es, miren, ¿quieres reconocer a un verdadero líder? De hecho, es un llamado, por favor reconócelos, pero a la vez también aprende a identificarlos, es lo que está diciendo el texto. Ellos hacen las obras de Cristo. Ellos te llevan a Cristo. Ellos trabajan es por el bien de tu alma. Ellos te guían espiritualmente y es más, y si te tienen que regañar, aprende a identificar un verdadero líder. Un verdadero líder no es como el líder del mundo. ¿Cómo es un líder que no tiene a Cristo, un líder del mundo, cuando va a regañar? ¿Cómo debe ser un pastor cuando va a regañar? Debe hacerlo con todo el corazón. Debe hacerlo con toda gentileza.
Cuando hay que corregir, como dice la palabra, ¿con qué? Con mansedumbre. Porque hay de aquellos que Dios nos ha puesto frente a las ovejas. Hay de nosotros si agarramos a las ovejas a palo. El palo o la piedra es para el lobo, es para el león, no para las ovejas. Entonces, si notamos por qué, y a mí me pasa, cuando son esas enseñanzas que son duras, mis hermanos, yo no duermo esa noche. Porque es que no es fácil. Es que yo estoy tratando, mis hermanos, no a cualquiera. Yo estoy frente a la esposa de Cristo, la novia de Cristo, aquella por quien Dios entregó a su propio Hijo en una cruz, aquella por quien Jesucristo es el mayor sacrificio, el sacrificio más grande del universo. ¿Cómo te trata Cristo a ti? Imagínate donde yo te trate mal. Imagínate donde yo te haga algo malo. Para aquellos que son padres, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien trata mal a sus hijos? Para quienes somos esposos, ¿cómo nos sentimos cuando a veces alguien de pronto ofende a nuestro cónyuge? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se sentirá Cristo si uno de aquellos a quienes Dios nos ha puesto frente a la iglesia tratamos mal a la iglesia, la ofendemos? A veces hay que corregir a la iglesia, pero con amor, con misericordia, con temor, con temblor. Entonces notemos que allí hay dos verdades. Hay primero que reconocer lo que es un verdadero líder. Y luego la palabra de Dios nos dice, por favor, entonces ahora que sabes lo que es un verdadero líder, si tienes un verdadero líder, hónralo, respétalo, tanto que dice la primera parte del versículo 13, ténganles mucho respeto. Y el idioma original utiliza una expresión, de hecho, es una expresión más larga en el idioma original que literalmente significa estímenlos cruzando el límite de la abundancia. ¿Entendemos lo que eso significa? Si realmente entonces tú puedes reconocer que es frente a esta clase de liderazgo que estás, por favor, y nuevamente es un ruego, es una súplica, mira, estímalo no solamente abundantemente, cruza ese límite, que no haya límites para estimar a esa persona, porque esa persona te está guiando a Cristo, porque esa persona te está dando orientación espiritual, es más, porque esa persona muchas veces tiene que corregirte, pero lo hace con amor, con el corazón, está preocupado por ti. ¿Tú puedes notar eso en tu liderazgo? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo, o mejor, eso es lo que Pablo, Silas y Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo, nos están diciendo. Ténganles mucho respeto. ¿Sí podemos ver? Entonces, mis hermanos, yo quiero enfatizar algo en lo que Pablo dice en la segunda carta de los Corintios capítulo 11, versículo 28. Pablo está hablando de una serie de circunstancias que él ha vivido, pero dice además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Miren, mis hermanos, un verdadero líder, yo no sé si tú eres capaz de entenderlo, un verdadero líder está preocupado por ti verdaderamente. Y no tanto por si a ti te va bien o no te va bien en los negocios, no tanto por las cosas materiales, aunque también, como diría Juan, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, pero por supuesto, lo más importante, tanto como prospera su alma. Miren, mis hermanos, yo sé lo que vivía Pablo. Cuando uno entiende la carga que tiene, es que una vez más, mis hermanos, yo voy a darle cuentas a Dios por ustedes. Yo me voy a presentar delante de Dios por ustedes. Yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar en eso. De verdad, cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios por uno mismo, pero tratemos de imaginar que hay una persona en este caso, y si hay pluralidad, va a haber varias personas que van a dar cuentas por ustedes como ovejas. Recuerdan que ya el apóstol Pablo dijo, ustedes son mi corona cuando me presente frente a Cristo. Aunque mis hermanos, también podría ser, en un sentido decirlo así, o mi condena si no hago el trabajo bien. Si yo hago el trabajo bien, ustedes son mi corona. Si yo no hago el trabajo bien, ustedes mismos van a ser mis jueces. Esa es la realidad, mis hermanos. Lo que les decía, si hay una persona que realmente debe tenerle temor al infierno, es aquel que está frente a ustedes. Porque si yo no hago bien el trabajo, es a mí a quien me espera el infierno realmente. Es a mí, porque las ovejas no se van a perder porque están en las manos de Cristo. Es más, lo voy a decir, hasta hay verdaderas ovejas en este momento que tristemente están humanamente hablando en manos de lobos, pero se los aseguro, Cristo despedaza ese lobo, no a las ovejas. Lo que les decía, cuando Cristo habló del infierno, lo más fue a los lobos rapaces. Advirtió sobre esto. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Pero quiero enfatizar el punto, mis hermanos. Mateo 25, 23. El amo dijo,
Y este pasaje está dentro del contexto de liderazgo. Bien hecho, buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Recuerdan esa famosa frase? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Saben que el contexto real de este pasaje es el liderazgo de la iglesia? Esta es la frase que yo espero escuchar. Pero no he traído el pasaje, pero sabemos que hay otra frase. Pero va a haber otros a que les va a decir ¿qué? ¿Que les va a decir Cristo mismo qué? Siervos malos, negligentes. Les di una obra que hicieran y no la hicieran, y no la hicieron. ¿Y qué les va a decir? Malditos al fuego eterno. ¿Le han aplicado tanto este pasaje a la iglesia? Ese pasaje en ese sentido no es para la iglesia, ¿sí me hago entender? Ese pasaje es ¿para quién? Para los líderes. Para los líderes, a quienes Dios les ha encargado esta labor. Mis hermanos, esa es la realidad. La pregunta es, si hoy viniera Cristo, que ese es el pasaje inmediato de Tesalonicenses. Mis hermanos, amén, ven Señor Jesús. Pero esta sería la pregunta. ¿Y si hoy viniera Cristo, a quién le tocaría presentarse a dar cuentas por ustedes? ¿Y será que yo voy a escuchar estas palabras? ¿O será que voy a escuchar maldito al fuego eterno porque lo que te di que hicieras no lo hiciste? ¿Porque maltrataste a mi novia? ¿Porque maltrataste a mi iglesia? ¿Porque no le diste el alimento verdadero a mis ovejas? ¿Porque no pastoreaste con amor? ¿Porque simplemente te serviste de la lana, de la leche y de la carne de las ovejas? ¿Porque simplemente te engordaste y te alimentaste con mis hijos? ¿Será que eso es lo que voy a escuchar? Él lo sabe. ¡Ay de mí! En ese sentido, lo que les decía a mis hermanos, si no estoy haciendo bien el trabajo, entonces me espera lo que dijo anteriormente el pasaje de Tesalonicenses, el juicio, la condena. Entendemos que es una gran responsabilidad. Entendemos que es un gran peso. Por eso en 1 Corintios 16, 15 y 16 dice, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, ahí es donde está la clave. Pablo en este momento va a hablar de personas que están a cargo de la iglesia. ¿Qué dice? Les ruego. ¿Notamos que por eso es un ruego? Miren, mis hermanos, si yo estoy haciendo el trabajo bien, y perdón que hable de mí, pero es que nuevamente ahí es donde es tan difícil. Ojalá hubiera sido otra persona que hubiera predicado este pasaje, pero me tocó. Mis hermanos, si yo estoy sirviendo a la iglesia de verdad, si de verdad estoy al servicio del pueblo de Dios, Pablo aquí nuevamente dice, les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Podemos ver, pero notamos que Pablo pudo haber dicho, entonces ustedes tienen la obligación. No. ¿Qué dice? Les ruego. Es un ruego. Claro, identifica a quién te está sometiendo. Identifica correctamente si esa persona te estás llevando a que confíes en él ciegamente o si realmente estás frente a una persona que sirve con devoción, que está al servicio del pueblo de Dios, que se trasnocha, que literalmente se esfuerza por llevarte a Cristo y por llevarte la palabra fielmente. Entonces, por favor, Pablo dice, les ruego, sométanse, les ruego, honren, les ruego, respeten. Hebreos 13:7. Y acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. O recuerden, no tengan en estima a los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. De hecho, aquí hay un contexto muy particular. Hasta muchos de estos líderes ya habían entregado su vida por servir a Cristo. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Si tienes una persona que realmente te ha mostrado a Cristo, que te ha llevado a Cristo, que te ha enseñado es la palabra de Dios, acuérdate de esa persona, honra a esa persona, piensa en lo bueno que ha hecho, imita su ejemplo, imita el resultado de su fe, el ejemplo de su fe. Tanto que el mismo capítulo de Hebreos nos sigue hablando de esto y en el versículo 17 dice, allí está, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Pero notamos el contexto no es de imposición. No es entonces porque como yo soy el pastor, ustedes me tienen que obedecer. ¿Es así? No. Si soy el pastor, por la gracia de Dios, y si estoy haciendo la labor del Señor, notemos que de hecho esta misma idea está aquí. Sí, obedece a tus líderes espirituales y haz lo que ellos te dicen, pero que su tarea es cuidar el alma de ustedes. Tenemos que obedecer es cuando ves que esa persona está cuidando de qué, de tu alma.
y tienen que rendir cuentas a Dios. Y notemos lo que dice, denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Notamos lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Para esta época ya hacer la labor del Señor muchas veces costaba lágrimas. Muchas veces costaba que hasta las personas no lo respetaran a uno. Mis hermanos, y tristemente a veces eso pasa. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. También hay una advertencia. Si yo estoy frente a un liderazgo verdadero y sano, que realmente no está buscando el protagonismo, que no está buscando ser el centro, sino que quiere que Cristo sea el centro, sino que está buscando la gloria, grandeza de Dios y la perfección de Cristo en tu vida a través de la palabra fiel y verdadera. Si esa persona se está preocupando no por tu bolsillo o lo de él mismo, sino que se está preocupando es por tu alma, y si realmente tiene esa carga y es consciente y está siendo consciente el trabajo de que le va a dar cuentas a Dios por tu alma, entonces, mis hermanos, ahora, si ya las personas son las que no respetan, si ya las personas o los hermanos son los que de pronto no están haciendo lo correcto, si están menospreciando ese liderazgo, si están, de hecho, creando conflicto con ese liderazgo, la palabra de Dios también es clara. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Pero obviamente este no es un pasaje o esta no es una enseñanza para regañar, sino al contrario, recordemos, es un ruego. Claro que también hay una advertencia, que hay que hacerla. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 17? Los ancianos que cumplen bien su función, recordemos que anciano en este contexto no es una persona de mucha edad, sino personas que están a cargo de la iglesia. Es una de las maneras bíblicas de llamar realmente al liderazgo. Ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados. Deberían, no está diciendo tienen que ser, no es una obligación. Y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Podemos ver que se llama que la iglesia respete, que la iglesia reconozca ese liderazgo. ¿Pero por qué lo está haciendo? Notemos que es un llamado, porque no es una obligación, no es una imposición, no es una demanda, es un ruego, es una súplica. Porque, mis hermanos, porque suele suceder. A veces hay personas que se someten más fácilmente, como cuando tienen un ogro enfrente. Pero recordemos, mis hermanos, que aun cuando uno va a regañar, ¿cómo debería hacerlo? Gentilmente, con delicadeza, con el corazón, teniendo temor de que de pronto no vaya a herir a una ovejita, aunque a veces hay que corregir. Precisamente, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, con este versículo termino este punto para ir al segundo, versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. He querido traer este versículo para recordar algo muy importante. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. A veces trabajar para el Señor es difícil porque, mis hermanos, y en este contexto también aplica esto. Miren, muchas veces las personas están entusiasmadas o animadas por ir a su trabajo. ¿Por qué? Porque a fin de mes hay una remuneración. Porque de pronto si hacen bien su trabajo, tienes lugares hasta donde te bonifican y hasta puedes hacer las cosas y recibir una retribución al final. Muchas veces sucede que el trabajo en el Señor no es reconocido por las personas. Y yo lo digo con dolor. Yo he tenido personas que hasta me han invitado a trabajar. A lo que me refiero es que me han dicho, venga, ¿y usted por qué no trabaja? Hermanos en Cristo. Y yo no les digo nada, pero a veces pienso, si tan solo supieran la carga, el trabajo tan arduo, la labor. Claro, recuerdo que una vez alguien me decía eso es porque, por supuesto, pues como yo no puedo decir cuánto recibo a fin de mes, hasta que una vez alguien me decía, y usted tan inteligente, ¿por qué no estudia algo que realmente le dé plata? ¿Por qué no hace algo que realmente sea productivo? Miren, mis hermanos, nuevamente, a veces hasta tristemente los hermanos son los que dicen eso. Mis hermanos, pero esta palabra nos recuerda que si trabajamos siempre para el Señor con entusiasmo, debemos entender esto, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? ¿Cuántas personas piensan que lo que uno hace para el Señor es inútil? No lo reconocen, nuevamente. No lo respetan, no van a pensar que este es un trabajo verdaderamente. De hecho, nuevamente, mis hermanos, espero que esto se pueda entender. El trabajo que tú haces también es correcto, también es bueno.
hazlo también como para el Señor. Es más, Dios también te va a recompensar el trabajo donde Dios te haya puesto. Pero mis hermanos, hay una gran realidad. Tú no le vas a dar cuentas a Dios por tu jefe. Tú no le vas a dar cuentas a Dios ni siquiera por una empresa. Si tú eres el gerente de la empresa y la empresa se quiebra, pues le darás cuentas, digamos, al dueño, no lo sé. Si de pronto tú estás en un trabajo y terminaste haciendo mal tu trabajo, a lo mejor te puedan echar, ¿cierto? Pero ¿a dónde te echan? Pues te echarán a la calle. Si yo hago mal mi trabajo, ¿a dónde me echan? Al infierno. Es más fuerte. Yo no le voy a dar cuentas a un jefe en esta tierra. Lo que les decía, no es que él me vaya a despedir, mis hermanos, pero también si hacemos el trabajo correcto y lo hacemos con entusiasmo, aunque a veces muchos no lo reconozcan, lo critiquen, lo llamen a uno bueno para nada, mantenido y muchas otras expresiones más despectivas, pero creo que este pasaje también consuela para quienes trabajamos en el Señor. Al final es el que va a recompensar lo que les decía. Quiera Dios que así sea. Yo creo que así es. A lo que me refiero es que haya este deseo en mi corazón. Y por favor, ora para que ese sea realmente el deseo de mi corazón. Que sea, así sea un puñado de ovejas, las que Dios me haya dado, que un día pueda escuchar esa voz. Buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco. Porque al final, mis hermanos, en lo que Él nos vaya a poner, en lo grande está hacia el lado de allá. Pero, mis hermanos, que podamos entender que no hay una labor más grande en esta tierra que servir al pueblo de Dios. Y que, por favor, ustedes lo puedan reconocer. De hecho, viene la segunda petición y es muy interesante. No es solo respeto, hay una petición más profunda aún, y es una petición de amor. ¿Pueden entender lo que les decía al principio? ¿Uno a quién le pide que lo ame? Uno no le está pidiendo por ahí a cualquier persona que lo ame. Y literalmente es lo que la palabra de Dios dice. Por favor, ámenme. Pueden ver por qué es un deseo, es una petición y no es una obligación, no es un reclamo, sino, por favor, ¿me pueden amar? Segunda parte del versículo 13. Y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Pero notamos, demuéstrenles amor solo porque es el pastor, solo por el título, por la credencial. Como el dicho, ¿ustedes no saben quién soy yo? No, es que no es porque yo sea el pastor. Porque una vez más, pastor se puede hacer llamar cualquiera. Cualquier lobo disfrazado de oveja se puede hacer llamar pastor. Cualquier diablo vestido de ángel de luz se puede hacer llamar pastor. Y de todo corazón demuéstrenles amor. Aunque literalmente el idioma original dice, y por causa de la obra que realizan. Lo que está diciendo es, y esa es otra cosa. No es que amen al pastor porque es el pastor, porque nuevamente podríamos estar amando a un lobo, podríamos estar amando a un diablo. Así que hay que amarlo, hay que respetarlo porque es el pastor, porque es el ungido. Recordemos que eso son manipulaciones. Nuevamente, ¿cuántas personas pueden estar amando a un lobo que está disfrazado de oveja? ¿Cuántas personas pueden estar amando a un diablo que se disfraza de ángel de luz, pero no está predicando la verdad? Pero lo aman y lo respetan porque es que es el pastor. No es ese el contexto, mis hermanos. De todo corazón demuéstrenles amor por causa, dice el idioma original, de la obra que realizan. Entonces, nuevamente, esto también tiene condiciones. Si yo no estoy realizando la obra del Señor, si yo no estoy llevándolos a Cristo y dándoles la orientación espiritual, si yo no me trasnocho, si mi trabajo arduo no es sentarme las horas que sean necesarias a estudiar la palabra para extraer las verdades bíblicas y llevarlos a Cristo, miren mis hermanos, todo lo contrario, cuestiónenme. Porque una vez más, ten cuidado de estar idolatrando a un hombre, ten cuidado de poner en un pedestal a un lobo rapaz que luego te va a devorar. Mi hermano, mi hermana, ten cuidado de eso. Pero nuevamente, si tú puedes corroborar, constatar y ver que esa obra que se está realizando es la obra de Cristo, es la obra de Dios, entonces, de todo corazón, demuéstrale a esa persona amor por la obra que realiza. Es por la labor, es por la obra. Porque es que hay muchos que nuevamente demandan y exigen hasta ese respeto. Y perdónenme, mis hermanos, pero ellos se lucran. Ellos se sirven de la lana, de la leche, de la carne de las ovejas, pero ellos no alimentan al rebaño, pero ellos no pastorean las ovejas de Cristo. No, mis hermanos, es por la obra que realizan, no a causa de la obra que realizan. Tanto que esta traducción dice, y vivan en paz unos con otros. ¿Saben que el idioma original literalmente dice,
De esta manera buscarás la paz de ellos. Es muy fuerte. Lo que está diciendo es, tú quieres darle un verdadero aporte a tu pastor. Tú quieres realmente honrar y respetar, perdón, o tú quieres mejor, darle un gran regalo a tu pastor. No es dinero. ¿Quieres regalarle paz a tu pastor? Hónralo, respétalo por la labor que realiza. Reconoce su trabajo. Reconócelo. No andes diciendo que el pastor no hace nada. No andes diciendo, no andes invitando al pastor a trabajar. Más bien reconoce que su trabajo es grande, es arduo, que es digno de reconocer, que él también se cansa, que muchas veces no puede dormir preocupado por ti, que muchas veces tiene que quedarse trasnochándose porque no entiende el texto, porque yo no soy una mente virtuosa, porque muchas veces hay pasajes tan duros que no sé cómo explicarlos, cómo expresarlos, porque no solamente debo expresarlos, enseñarlos correctamente, sino que tengo temor de no herirlos. No sé si tú quisieras estar en mis zapatos en ese sentido, pero ¿quieres hacer algo por mí? Por favor, te lo ruego, te lo suplico, te lo pido, es una petición. Reconoce que es una gran labor. Reconoce que es un trabajo arduo. Reconoce que muchas veces precisamente no puedo dormir, que muchas veces estoy agotado hasta el cansancio, porque por más que he leído, he estudiado, sigo sin entender el pasaje. Por más que he orado, tengo que seguir estudiando, indagando, profundizando, porque hay de mí si les enseño algo que no es correcto. Porque hay de mí si no les enseño la verdad. Por favor, mis hermanos, ¿quieren darme un regalo? Oren por mí y muestren respeto por la labor que se está haciendo. Si es que se está haciendo. Claro está. Si es que se está haciendo. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 15, Pablo dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Porque la verdadera manera en la que yo puedo demostrar mi amor por ustedes es desgastándome por enseñarles la verdad. Nuevamente, por saber que Dios me llamó no a cuidar de tus finanzas o de tu condición social o económica. En estos días estaba hablando con alguien que me decía eso. Hoy se está hablando mucho de un evangelio integral. Miren, mis hermanos, la verdad es esta. Lo hemos venido viendo a la luz de la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos de la antigüedad muchas veces sufrían. Antes muchas veces les quitaban lo que tenían. Y hoy muchos están hablando de un evangelio integral. Es porque Dios te va a dar el cielo, eso es verdad, pero Dios también te quiere rico, te quiere próspero, te quiere sano, te quiere fuerte. Miren, mis hermanos, yo voy a orar cuando me doy cuenta que tú estás en necesidad, que tú estás en dificultad, que tú estás en enfermedad, pero yo no te puedo prometer esas cosas. El verdadero evangelio no promete eso. Y entonces muchos dicen que ese es un evangelio integral, que porque integra todas las partes necesarias para el ser humano. Miren, mis hermanos, tarde o temprano este cuerpo se desvanecerá. Tarde o temprano las cosas de esta vida pasarán, por supuesto. Les recuerdo que Dios ha prometido que no nos preocupemos tanto por el día de mañana, que cada día trae su propio afán, que no nos preocupemos tanto por el alimento, por el vestido, mejor miremos las aves del cielo, miren que ellas no cosechan, ellas no amontonan en graneros, sin embargo el Padre las alimenta, miremos mejor los lirios del campo, es que es más, ni Salomón se vistió como uno de ellos. El Padre tiene cuidado de nuestras necesidades, pero mejor busquemos el reino de Dios y su justicia. Ese es el verdadero reino integral. Un evangelio que nos habla es de la eternidad. Lo que pasa es que cuando uno se centra en eso, y ese es el contexto de esto, en el contexto son los superapóstoles, que ellos dicen, miren cómo nos ha bendecido Dios porque tenemos cosas materiales. Pablo dice, yo me voy a gloriar de mis debilidades, en azotes, en cárceles, en persecuciones, en peligros de ríos, en hambre, en desnudez. Si notamos, ese es el contexto. Miren, mis hermanos, y sin embargo, o mejor, sin embargo, el más grande amor de un líder, de un pastor por una iglesia, es darles la palabra fiel y verdadera. Hay muchos que no aman ese mensaje, porque hay muchos que prefieren la prosperidad, la señal, el milagro. Dios puede darnos esas cosas si Él lo quiere, pero mis hermanos, el amor que Pablo estaba mostrando por los corintios era que muchas veces tenía que corregirlos, que muchas veces tenía que enseñarles, esa no es la verdad, y ya ellos se ofendían. Por eso Él dice, yo cuanto más los amo, ustedes menos me aman. Entonces notamos que había una petición de amor.
Pablo exigió, Pablo demandó, Pablo lo que dijo fue, ¿por qué si yo los amo más, ustedes no me aman? Por favor, ámenme. Quiero terminar con este versículo. Quiero aclarar, hay dos verdades centrales en este versículo, pero solo me quiero centrar en una para que no nos perdamos el punto importante. En Gálatas 6:6, Pablo dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros. Lo primero que quiero resaltar es que allí hay dos grupos de personas, no para hacer que uno sea más grande que el otro, no, simplemente para que reconozcamos que hay personas que reciben la enseñanza y hay maestros. No me quiero centrar en la parte central, es decir, en lo que dice ahí en medio, porque eso no es el punto. Me quiero centrar en la segunda parte, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Miren, mis hermanos, lo que está diciendo es, tú estás recibiendo la enseñanza de la palabra verdadera, comparte todo lo bueno que tienes con el que está frente a ti. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque en el contexto, aunque habla también de lo material, pero yo no me quiero centrar en lo material, me quiero centrar en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Porque, mis hermanos, ¿qué más pueden compartir ustedes? ¿Qué más importante que reconocimiento por esa labor, respeto y amor? Mira, la mejor ofrenda que tú puedes dar en esta hora a este ministerio es reconocer el trabajo que hacemos, respetar y amar genuinamente. Porque aquí no solamente está hablando de cosas materiales, que son los que muchos se centran, está hablando de precisamente, hay muchas cosas que tú tienes para compartir, una oración. Lo que les decía, reconocer que a veces yo también me canso, que a veces también tengo problemas, dificultades, que también soy un ser humano. Por eso esta enseñanza se titula Petición en la Santidad. Y alguien diría, ¿y qué tiene que ver esto con la santidad? Miren, mis hermanos, porque si ustedes reconocen esta labor, porque si ustedes aceptan esta petición, que no es Alex quien se las está haciendo, sino la palabra, y si realmente ustedes están frente a un liderazgo que hace la obra del Señor, que los lleva a Cristo, miren, mis hermanos, mi preocupación por ti es que crezcas en el conocimiento de Cristo. Y si tú respetas este trabajo y si tú, lo que les decía, apoyas este trabajo con una oración, con respeto, con amor, precisamente si haces lo que estás haciendo en esta hora, que a pesar del clima has venido porque sabes que vas a recibir la palabra de Dios, miren, mis hermanos, esto es lo que nos va a ayudar a crecer en santidad, esto es lo que nos va a ayudar a ser perfeccionados. Esto es lo que al final va a rendir frutos no solo en esta vida, sino en la eternidad. Poder reconocer que esta labor es ardua es lo que va a ayudar a que este ministerio o este liderazgo pueda seguir adelante con gozo, con alegría, compartiéndote la palabra de Dios que va a perfeccionar tanto tu vida como la mía. Si tú puedes reconocer que estás frente a un ministerio que te está llevando a Cristo, pues mis hermanos, al reconocer ese ministerio, respetarlo, amarlo, honrarlo, entonces ese ministerio va a tener paz, va a tener gozo, va a tener alegría y va a seguir con entusiasmo predicándote a Cristo, enseñándote la verdad. Eso no significa que si tú no lo reconoces, el ministerio no debería seguir haciéndolo de esta manera. Claro que sí, pero como ya nos enseñó la palabra, pero a veces, cuando eso no se reconoce, hay dolor. Nuevamente lo digo y no lo digo por nadie en particular, pero muchas veces me he sentido tan frustrado por eso. Pensar que ha habido cristianos que han menospreciado esto y lo que les decía, me han invitado, venga, ¿usted por qué no hace algo? ¿Usted por qué no hace algo productivo? ¿Usted por qué no trabaja? Eso desanima. Por el contrario, cuando uno encuentra a esas personas que reconocen el trabajo, que lo animan a uno, mis hermanos, es de gran bendición. Así que esto es lo que nos va a ayudar a que todos crezcamos en santidad. Es una petición, no es un reclamo, pero pidámosle a Dios que tengamos un ministerio y que continúe enseñándonos de Cristo, llevándonos más a Cristo, pero pidámosle que nos ayude a reconocer esa labor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, gracias por que en este lugar hay una iglesia redimida, comprada por la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos parte de una comunidad cristiana. Obviamente nosotros mejor que nadie sabemos que iglesia no son 4 paredes, pero en este momento estamos reunidos como iglesia en este lugar y gracias por ese privilegio. Padre, yo no lo merezco, es tu gracia, tu misericordia. No soy mejor, pero en tu gracia me has puesto frente a esta iglesia. Un día, tu amado Hijo Jesucristo me llamará a cuentas
Yo espero con el corazón poder escuchar las palabras de Cristo, decir: buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco. Tú lo sabes, Señor, y por favor, que esto sea real en mi corazón, que mis hermanos puedan orar para que esto sea una realidad en mi propia vida. Pero a la vez, Señor, como dice aquí tu palabra, permite que los hermanos, que los cristianos puedan también reconocer ese ministerio. Porque esta es la manera en la que vamos a estar viviendo en paz, vamos a poder reconocer que muchas veces, como una persona que me has puesto frente a la iglesia, tengo que corregir, tengo que redarguir, aunque obviamente tu espíritu es quien lleva la palabra hasta el corazón, pero tú me usas para que pueda llevar la palabra al oído humano. Así que, Padre Celestial, muchas veces puede ser que haya un hermano que se siente incómodo por lo que se dijo, aunque quizá la intención no fue incomodar. De pronto hay alguien que se siente herido por lo que se dijo, aunque la intención no era herir. Tú conoces las intenciones de cada pensamiento, de cada palabra, de cada corazón. Ayúdanos a vivir en comunión, en amor, amarnos los unos a los otros, que haya respeto los unos para con los otros, pero también que haya respeto por tu palabra, que haya valoración de este trabajo, que realmente es un gran trabajo, un arduo trabajo. Así que ayúdanos a tener esta conciencia para que así conozcamos cada día más tu verdad, seamos edificados y podamos crecer en obediencia y en santidad, para que podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, cada día a honrar y glorificar por sobre todas las cosas el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos has dado, nombre en el cual hay salvación, el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esta palabra, por este tiempo en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en el poder de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra. Amén y amén.